también fue que desde Estados Unidos llegó uno de esos documentos inquietantes, ¿no? Sí. Porque hubo un acuerdo de ejecutivos de la empresa Odebrecht, seguramente ustedes no saben qué es, pero es una de las más grandes constructoras de obra pública de América Latina. Es una empresa brasilera que cuando empezó a ser investigada saltó que habían pagado coimas a montones de funcionarios tanto del oficialismo como de la oposición, o sea, del actual oficialismo de Temer, y algunos miembros del gobierno de Lula y de Dilma. A Dilma no la echan por esto, pero las noticias de coimas y los juicios por coimas empezaron a meter un montón de funcionarios y de ejecutivos de Odebrecht presos. Odebrecht ahora reconoció ante Estados Unidos, ante los tribunales de Estados Unidos, lo mismo que está pasando con la AFA y con la FIFA. Dijeron, sí, la verdad pagamos coimas. Las cifras de las coimas que pagaron son monumentales y son interesantísimos cuando uno ve la cantidad de coimas que pagaron con los contratos de obra pública que fueron consiguiendo en toda América Latina, en Venezuela, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, montones de lugares de América Latina. En Argentina reconocieron que pagaron 35 millones de dólares de coima. ¿A quiénes? Todavía no se sabe. La constructora brasileña Odebrecht reconoció haber pagado coimas por 35 millones de dólares en la Argentina entre los años 2007 a 2014, periodo en el que gobernó Cristina Kirchner. En ese lapso y de la mano del exministro de Planificación Julio De Vido y Jorge Corcho Rodríguez, se quedó con contratos de obra pública por la ampliación de gasoductos, la construcción de una planta de agua y de una refinería para YPF. Según el documento del Departamento de Estado, de 788 millones de dólares pagados en sobornos en más de 100 proyectos y en 12 países del mundo, de los cuales la mayoría son latinoamericanos. Está Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. Y 2 africanos de habla portuguesa que son Angola y Mozambique. Odebrecht pagó en Panamá cerca de 59 millones en coimas. Lo único que nos falta es que digan los nombres, pero yo creo que ya el Ministerio Público no necesita esperar, sino empezar a verificar cuáles son esos proyectos en los que Odebrecht ha aceptado que pagó coima en el Estado panameño, en la República de Panamá, cuáles fueron los proyectos y el Contralor General de la República auditarlos. En el caso peruano, entre el año 2005 y 2014, Odebrecht pagó aproximadamente 29 millones de dólares. La constructora Odebrecht se comprometió a pagar una multa de 2.600 millones de dólares a Estados Unidos, Suiza y Brasil por haber sobornado a funcionarios gubernamentales. Según un documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Odebrecht reconoce haber pagado coimas solo en Brasil por 349 millones de dólares a través de su constructora y otros 250 millones de dólares con una filial, la petroquímica Braskem. En tanto, la petroquímica brasileña Braskem pagará un total de 957 millones de dólares entre multa y devolución de lucros indebidos. Este caso apunta al actual presidente de Brasil, Michel Temer, acusado por un exdirectivo de la firma de cobrar coimas, pero también golpea a Lula da Silva. Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía constructora que lleva su apellido, prendió el ventilador y confirmó las acusaciones por corrupción en contra de Michel Temer. La Policía Federal de Brasil presentó cargos en contra de Luis Inácio Lula da Silva por corrupción pasiva. El ex jefe de Estado es acusado por usar coimas pagadas con la constructora Odebrecht para el alquiler de un apartamento y la compra de un terreno. Mientras tanto, en Argentina, hace poco se le dio de baja a Odebrecht en una de las últimas obras que le quedaban con el Estado argentino, la ampliación de la planta compresora de gas de Pichanal en el norte del país. Andrés Ferraro tiene un cuadro muy interesante, porque desde los tiempos en que aquí se reveló el escándalo IBM Banco Nación, se sabe que cuando una empresa paga coimas, esto en el contrato final, al presupuesto, a los impuestos, a lo que pagamos todos los argentinos, cuesta caro. En el caso de IBM Banco Nación, algunos recordarán que habían pagado, creo que era 37 millones de dólares de coima, pero el contrato era de 1.000 millones de dólares. Andrés tiene un cuadro que demuestra cuánto pagaba de coima Odebrecht y cuáles eran los contratos que ganaba. Andrés, mostranos. Hola Rolando, buenas noches. Bueno, básicamente empezamos por Brasil y este es un cuadro que lo entrega la justicia de Estados Unidos, hablando de todo este fraude, la culpabilidad que asume Odebrecht, y lo llevan a Brasil. Los medios de Brasil ponen
propina paga. Propina, mira, propina la ¿no? coima, mira. Propina paga, así lo llaman. Mira, en Brasil, lo contaba el informe, 349, pero atención, ¿cuánto ganó? 1.9 billones. ¿Cuánto ganó? No cuánto facturó, ¿cuánto ganó? ¿Cuánto ganó? 1.900 millones. Y podemos seguir. Otros países, está por orden alfabético, en Angola, aportaron 50, ahí tengo otro eufemismo, ¿no? Aportaron, bueno, propina paga. Y 261. En la Argentina, lo contaba recién, se reconoció 35 y obras por 278. Colombia, 11,50, República Dominicana, Ecuador también, 33 millones y medio con obras y ganaron... Sí, igual hay que decir que no dicen cuánto fueron los montos de las obras en Estados Unidos, porque vos vas a Miami y te encontrás que buena parte de las carreteras de Miami las construyó Odebrecht. Claro, pero... En Estados Unidos no, ellos arreglaron, pero no dicen con cuánto cerraron. Por lo menos no trascendió en un documento que ahora te lo voy a mostrar, lo que ha trascendido incluso a través de las redes. Mirá Mozambique, 900 Perú, millones. Espérate, ¿Cuánto habrán sacado? Y acá, asterisco, no está el número final. En Panamá, 59, en Perú, 29, en Venezuela, 98 millones. Ahora hay un gran revuelo en Venezuela también. La gran pregunta, ¿quién pagó? Odebrecht dice que sí. ¿A quién se lo pagaron? Bueno, en todo esto, el gobierno de Maduro ahora también quiere saber quiénes son los responsables. Con otros países, bueno, en total 439 millones siempre en dólares. El único que recogió el guante hoy aquí en la Argentina fue el exministro de Infraestructura, Julio De Vido, que empezó una catarata de tweets entre los que dijo, yo no tengo nada que ver con esas coimas, si se pagaron, no tengo nada que ver. Claro, pero hay algo de lógica, porque esas coimas figuraban pagas en obras que estaban bajo su órbita, que en alguna medida tuvieron que pasar por su autorización. También hay una causa judicial aquí, hay que decirlo, iniciada por Graciela Ocaña, en el juzgado de Martínez Di Giorgi, donde Graciela Ocaña, a partir de las cosas que se fueron conociendo en Brasil, inicia esa causa judicial, pero cuando va el juez Martínez Di Giorgi pide documentos a Estados Unidos y a Brasil, no le dicen nada. Esto es lo que se está conociendo ahora, el documento que firman en Estados Unidos. Ahí lo tiene Andrés en inglés. Tal cual. Es un documento de 74 páginas donde se habla, en primer lugar, de un acuerdo de culpabilidad, a partir del cual se firman después por parte de autoridades y termina con esta multa. El informe que veíamos recién dice 2.600 millones, pero en los papeles y en Estados Unidos trascendió que es 1.000 millones más, 3.500. ¿Por qué este gap? Total, 1.000 millones más, 1.000 millones menos. ¿Qué son para nosotros, Ferraro? Bueno, es un dato a tener en cuenta, porque, como ves, esto se va filtrando, la cuestión judicial avanza, pero esto dicen que puede seguir. Tengo dos perlitas. La primera, ¿qué dirá Dilma Rousseff de esto, no? La expresidenta. Está en la Argentina, estuvo hace minutos. En conferencia de prensa habló de todo, habló de Milagros Sala y al final dijeron... El caso Odebrecht, usted tiene su opinión, Dilma. Bueno, feliz Navidad, bon Natal para todos. No quisiera feliz hablar Navidad, de esto. dijo. Y se fue. Bueno, esto pasó hace no más de una hora, en una conferencia de prensa. Le voy a preguntar a Rafael Flores, que es fue diputado de Santa Cruz, en mandato cumplido. Feliz Navidad. Como Dilma, ¿vas a decir feliz Navidad o también buenas noches? Buenas noches. La realidad es que se trata del caso de sobornos más grande que haya castigado la SEC en Estados Unidos, ¿no? ¿En serio? Ni siquiera el caso Siemens, que fue un caso muy importante, llegó a esta suma. Estamos hablando de 3.500 millones de dólares que le pusieron de multa tanto a Odebrecht como a Braskem, que compartían una división de operaciones estructurales. Era una oficina, un departamento que lo tenían juntos. Era la oficina encargada de la propina, de poner la plata. Los sobornos. Habían armado una estructura, una oficina de común acuerdo, donde bueno, hay que decir que era la que se dedicaba a las coimas. Ahora, hay cosas que son interesantes. Estos son sobornos en 12 países, pero hay 3 países que los persiguieron, que son Suiza, Brasil y Estados Unidos. Pero en Brasil, Odebrecht
tuvo una condena a 19 años y 4 meses de... Marcelo Odebrecht está preso. Marcelo Odebrecht está preso con 19 años. Es como y si, a ver, 4 para meses explicarle a de la gente, es cárcel. como si tuviera preso el dueño de Techín, qué sé yo, digamos, Es como una si constructora tal cual, inmensa. Es como si un Pablo Roca, perdón por Pablo Roca, que no lo tome a mal, porque lo que la comparación es por el poder que tiene dentro del mundo empresario Marcelo Odebrecht, pero en Brasil va preso. En la Argentina, si alguno de los muchísimos funcionarios corruptos, como pocos que hemos tenido en la gestión anterior, fuera preso, sí, fue lo máximo que le podría caber, de acuerdo a nuestro Código Penal, serían 10 años. Porque la asociación ilícita, cuando está integrada por un funcionario, tiene el máximo de pena que fija nuestro sistema penal, que es de 10 años. Chile es de 20. En Brasil, Marcelo Odebrecht tiene 19 años y 4 meses. Eso incentiva muchísimo las ganas de contar anécdotas de las personas que son condenadas. Por eso, la la delación delación premiada. Pero además hay otras cosas para contar en esto. En el 2008, bueno, acá hay varias cuestiones, ¿no? Una de las obras... Pero Devito dice que esa plata ahí no llegó. Vos nombraste al juez Martínez de Giorgi, pero tengo entendido que el juez Ramos también tiene una investigación alrededor de este tema, que es la siguiente. Un ejecutivo de Petrobras que se llama Néstor Corbera, que fue ejecutivo de Petrobras y que tiene una condena a 12 años en Brasil, junto con otro ejecutivo, Fernando Soares, reconocieron que habían cobrado $300.000 para evitar que Petrobras le vendiera Transener a una empresa norteamericana con la que estaba acordado este tema y se la vendiera en cambio a una empresa argentina. Por ahí viene la cosa. Pampa Energía. Por ahí viene la cosa, porque Vindley. una de las cosas de las que hablan es de los gasoductos, digamos, que pusieron plata para los gasoductos. Pero quiero sumar a la conversación a Natalia Bolosina, abogada especialista en corrupción. ¿Va a cambiar algo la noticia o lo que representa esto? O sea, ellos admiten $35 millones pagados. Acá, ¿qué va a pasar? Buenas noches. Yo decía en estos días que hay que tratar de no generar falsas expectativas en relación a esto. Tenemos el antecedente inmediato, es el famoso caso Siemens con los contratos con los DNI, que casualmente fue... Que no pasó nada. Fue el mayor caso de soborno transnacional en la historia antes de Odebrecht. En ese caso se arregló una multa de 2.600 millones de dólares entre Alemania y Estados Unidos. Ahora la multa es de 3.500 y corrijo esto, podría llegar a ser mayor. En realidad Odebrecht reconoce en el acuerdo... Hagamos un poco de docencia. Explica por qué está esta cuestión que van y arreglan en Estados Unidos y por qué las empresas estadounidenses... Lo primero que hay que explicar es qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto, Claro. ¿no? ¿Por qué Estados Unidos se arroga jurisdicción en un caso que es básicamente una empresa brasilera que coimea funcionarios públicos en Argentina, Angola o Venezuela? La pregunta es qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto. Bueno, lo mismo que tuvo que ver en el caso Siemens. Se arroga jurisdicción primero porque... También en el caso de la FIFA. Exacto, porque muchas de las coimas se pagaron aparentemente a través de bancos neoyorquinos. En realidad el delito que se imputa y que Odebrecht reconoce y asume su culpabilidad no es el de soborno transnacional, sino que es la conspiración en Estados Unidos para cometer soborno transnacional. Y eso ocurre en Estados Unidos, en su territorio, de varias maneras, a través del uso de sus Pero también hay que bancos. admitir que Estados Unidos, las empresas que coimean, quitan a las empresas americanas de los mercados. Digamos, Bueno, este las es el empresas tema. americanas no entraron en todos estos años en la obra pública en América Latina. Correcto, y muchas no son empresas americanas, como es el caso. Odebrecht es una empresa que cotizaba en la Bolsa de Nueva York. Si vos cotizás en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos se arroga jurisdicción. Tenés que cumplir con la ley FCPA, que es la ley que penaliza la corrupción en el extranjero. Lo mismo ocurre en otros países europeos. Hay una convención de la OCDE que penaliza lo mismo. Y además hubo reuniones en Miami, aparentemente, en donde se realizaban estas maniobras. Entonces Estados Unidos dice, esto es mío, como hizo con Siemens. Pero las empresas van y pagan, ¿eh? Y las empresas van y pagan, ¿por qué? Porque pagan menos de lo que pagarían, porque evitan ser criminalizadas por hechos posteriores, se comprometen a varias cosas, a pagar una multa, a tener programas de prevención de lavado, a seguir cooperando con las autoridades. Bueno, explicado todo esto, ¿a quién le pega en Argentina? Bueno, ¿A qué áreas? Hay que ver, porque de nuevo, en el caso Siemens, fíjense qué pasó. Argentina tiene un problema estructural para perseguir la corrupción pública. Solo tuvimos Contame algo nuevo. Bueno,
pero es necesario decirlo, porque si no la gente... Yo estaba armando una nota que va a salir mañana que se llama Odebrecht y el efecto mariposa. No va a haber efecto mariposa, no hubo nunca efecto mariposa. No es que Odebrecht confiesa que comete un delito en Brasil y Debido va preso en Argentina. No es así como ocurre. Hay que Debido dice que él no cobra un peso. Bueno, no lo sé. Él deberá ser investigado y está siendo, de hecho, investigado en varias causas, incluyendo, por ejemplo, Skanska, en la cual Odebrecht también aparece vinculada. El tema es el siguiente. Argentina tiene un problema estructural para perseguir la corrupción. Estas causas en general requieren cooperación internacional, los famosos exhortos. Algo que Argentina hace muy mal, siempre hizo muy mal. El 60% de los exhortos que salen de la Argentina rebotan sin respuesta o diciendo no, usted no sabe lo que está haciendo. O por negligencia o por complicidad. ¿A quién tiene que cuidarse de este cosa? Yo creo que ¿Para quién es el Sayo? Y yo creo que todos los que tuvieron que ver con el manejo de la obra pública y de determinadas obras públicas. Por ejemplo, el exministro Randazzo, cuando era secretario de... ¿Randazzo también? Randazzo también, porque precisamente cuando era ministro de Transporte se produjo la entrega, digamos, la concesión para la empresa, precisamente para el grupo Odebrecht, del soterramiento del ferrocarril Sarmiento. El soterramiento del Sarmiento era una obra que tenía Calcaterra, a través de IEXA, tenía el proyecto, pero lo que no tenía era el financiamiento. Odebrecht consigue el financiamiento a través del Banco de Desarrollo de Brasil, se termina quedando con la obra, pero no la termina. La obra queda parada. Estalla el escándalo y se corta el financiamiento. Estalla el escándalo, se corta el financiamiento y hoy por hoy esa obra la ha absorbido el Estado y Calcaterra, debo decir, vuelve a estar al frente de ella. Quiero preguntar a Gabriel Mariotto, ¿cómo te cae? O sea, vos... Pero yo, discúlpame, te tiro un nombrecito más para terminar de redondear algunas cosas, como todo se vincula con el poder. En el 2006, Enarsa, junto a Electroingeniería, compraron juntas las acciones que pertenecían a otro grupo. Enarsa, que estaba ya controlada por este grupo de Petrobras y de Odebrecht. Es decir, Petrobras controlaba Enarsa se asocia con Electroingeniería, es decir, con la empresa del señor Ferreira, ¿no? El amigo de Zanini y además un hombre con vinculaciones, supongo, con el Poder Judicial, porque su esposa es dueña de una joyería muy importante en la esquina de Cerrito y Posadas, donde porque los jueces federales tomaban esa oficina como un punto de reunión muy habitualmente. Los jueces federales más importantes de la Argentina solían reunirse mucho en esas oficinas, en esa joyería. Sería muy interesante que esos relojes pudieran contar algo. Gabriel. Y yo creo que debe estar muy preocupada la esposa de Ferreira. No, la esposa de Ferreira no. Yo le tengo un profundo respeto a Ferreira, a Randazzo, a Debido, a todos los compañeros que nombraron, para mancharlos, porque nadie sabe lo que pasó. Esto pasó ayer y ya hoy todos los kirchneristas somos corruptos, estamos con los 35 billones de dólares. Yo le hago un análisis que es el que puedo hacer. Quizás esté equivocado. El mundo ha cambiado desde la llegada de Donald Trump. Ha cambiado. Se vio en el asesinato del embajador ruso en Turquía. Hace un mes y medio Turquía tuvo un golpe de Estado donde los incautos como yo, cuando leímos en el diario que había un golpe de Estado, pensamos que era un grupo de islamistas que le estaba haciendo un golpe a Erdogan. No, ya Erdogan empezaba a tener vínculos con Putin y quería abandonar la OTAN y el golpe de Estado vino precisamente de Occidente. Australia ha cambiado su dirección y hoy se ha incorporado al núcleo de alianza de Rusia y de China. Esta situación lo encuentra Temer, que ya estaba débil, que nació débil a partir de un golpe blando, pero un golpe de Estado al fin. Esta situación lo pone a Temer en el lugar de su fin de gobierno. También a Lula. A Lula lo van a intentar proscribir, porque precisamente la salida brasilera es un gobierno a lo Rodríguez Sá, a lo Duhalde, y un llamado inmediato a elecciones. Si hoy hay elecciones en Brasil, en breve, como va a ocurrir con este fin del gobierno de Temer, de un gobierno dictatorial al siglo XXI, el que gana las elecciones es Lula. Van a intentar proscribirlo a Lula, como ya lo proscribieron hace
una semana a Sí, Lugo. pero respecto- Y como la van a querer proscribir a Pero Cristina. estos 35 Entonces, millones de pesos se los pagaron el gobierno no de sé, Cristina. qué sé yo. Esto 2 millones de dólares. no tengo Los paga el idea. gobierno de Cristina. Yo creo que nadie de los que están en esta Admiten mesa ellos. sabe si esto es verdad, si es mentira. Ya estamos tirando No, nombres. confiesan delitos que no cometieron. Eso yo nunca lo escuché. ¿Quién? Y hay una confesión, digamos. La empresa reconoce que ha pagado Bueno, coimas. No es que bien. es una acusación, ¿eh? Veamos, Claro, esa veamos confesión qué- de parte. Entonces, es como una cosa. Yo nunca vi una el cosa efecto igual. Para el político que kirchnerismo los produce. confesores mienten. Para mí no miente nadie. No, pero yo quiero- Digamos, acá se han tirado nombres quiero con decir una algo, liviandad. Gabriel. Hasta la esposa que tiene No, una pero joyería, digamos. Me parece que no es poco casual serio. que la República Argentina ocupe el lugar 107 en Transparencia Internacional. Digo, que hayamos avanzado entre los países más corruptos del mundo. No es casual porque, por ejemplo, Odebrecht en Brasil esté negociando acogerse a la figura de la delación premiada. Él ya tiene condena. En la República Argentina, cuando se discutió la ley del arrepentido, justamente una de las tapas que se le puso es que la persona pudiese arrepentirse durante el proceso, pero una vez que estaba la condena, que no pudiese arrepentirse por el temor justamente a que ocurriera un fenómeno como el de Odebrecht, que hoy está negociando con el fiscal. En Brasil, en Estados Unidos, en México, en Colombia, existen leyes de recupero de activos fundamentales, porque acá lo que tenemos que ver es dónde fueron esos 34 millones de dólares, a los bolsillos de qué funcionarios, y no solamente ponerle penas ejemplificadoras, sino ir a buscar esos activos y recuperarlos por los procesos de extinción. Y una justicia que lo investigue, digo, la justicia... Atención que lo de Odebrecht recién empieza porque el lobista de Odebrecht en Argentina, uno de los que aparece en la denuncia, en todas las notas periodísticas, era el Corcho Rodríguez, o sea, el ex marido de Susana Jiménez. O sea, que esto recién empieza y va a derivar hacia el lugar insospechoso. Sí, no, yo quería decir lo siguiente. En primer lugar, bajo ningún punto de vista yo imputé siquiera la sospecha de que podía haber cometido algún tipo de delito la esposa del dueño de electroingeniería. Simplemente cuento un detalle. Los jueces federales se reunían, esto es muy conocido en el ambiente de la justicia, solían reunirse en esa joyería porque les gustarían los relojes, los anillos que allí se veían. Punto. No más que eso. Sí digo que este gobierno que se fue ha sido el gobierno más corrupto de toda la historia de la democracia argentina. Creo que en la Argentina hubo un plan sistemático armado del poder para robar. Para robar fondos públicos. Sí, claro. Mucho más que en el menemismo. Y quiero, si me das un minuto por reloj, leo rápido para no perder tiempo, solamente para que la mucha gente que nos escucha, más o menos, pueda acordarse de algunos temas. 26.000, casi 28.000 millones de pesos a Lázaro Báez en obras en la provincia de Santa Cruz que no se terminaron, se hicieron mal o directamente ni siquiera se empezaron. Enriquecimiento ilícito investigado por la justicia de la familia Kirchner. Evasión de 8.000 millones de pesos de Cristóbal López. Defraudación por parte de los encargados del Plan Capital Semilla de la Secretaría de Industria de Débora Giorgi, que se calcula en 360 millones de pesos. Las concesiones ferroviarias jamás investigadas que no costaron plata, costaron más de 50 vidas con la tragedia del 11. Los hoteles de los Kirchner para el lavado de dinero. Chicone Calcográfica. El caso que se ha reabierto de Skanska. Coimas, sobornos y facturas truchas, tema que lo tiene muy preocupado al exministro Julio De Vido y hace bien en preocuparse. Negocios paralelos con Venezuela. Sería muy interesante que el exsecretario de Agricultura, Javier de Urquiza, de mi provincia, de Santa Cruz, junto con el señor Chepi, embajador en Venezuela, nos pudieran contar sobre la venta de maquinaria agrícola a ese país y los negociados que se hicieron con eso. La importación de efedrina, de pasar a importar unos pocos kilos. Todo es lo mismo, Rafael. Fútbol, todo es lo mismo. Todo, Fútbol para todos, los compartidos. Perdón, termino con esto. Debido a fondos de Tecnópolis. Procesado. Dígame dónde está el delito. Falta sueños compartidos. Lo va a decir la justicia. No, dígame. No, usted que sabe tanto. Yo sé. Fútbol para todos. ¿Dónde está el delito, viejo? ¿Dónde está el delito? A ver, decime. Vaya a gritarle a otro. Sí, te voy a gritar. ¿Dónde está el delito? Fútbol para todos, dijiste. A ver, me involucras a mí. A ver, ¿cuál es mi delito, hermano? Decime, Flore, ¿cuál es el delito? Explíqueselo a los jueces. No, decime vos, que sos el que tanto sabés. Yo estoy citando... ¿Sabés qué pasa con Fútbol para Todos? Que lo van a llevar a la televisión privada, hermano. Yo estoy citando... A ver, déjese ¿Qué te venís a poner, la gorra? Decime dónde está el delito de Fútbol para Todos, viejo.
Que yo te escucho hablar difamando a todos. Ahora dijiste una a uno donde estoy procesado yo. Decime. A ver, vos que sabés tanto. A ver, si se calma, se lo... Y aparte no sé lo que pensás, sé lo que denunciás, pero no sé qué pensás del país, hacia dónde querés llevar al país. No tengo ningún interés de contarle a usted lo que yo pienso No, del país. claro, a nadie, porque ni vos debes saber lo que pensás. A ver. ¿Dónde está el delito de fútbol para todos, viejo? Graña, perdón, no, se lo voy a contestar yo. Yo no sé cuál es, no conozco en profundidad la causa... Entonces, ¿para qué hablas? Porque sos un bocalandro, porque habla de la joyería de la esposa de Ferreira. Yo no soy ningún... Sos un denunciador profesional. No soy, a ver... Cuando, ¿sabe qué? Eras un buen político, te convertiste en un buchón profesional. Y usted, que habla sin saber, se ha convertido porque en un estás hablando. Y usted se ha convertido ¿Pero qué? en un procesado con orgullo, lo tengo una cucarda acá. Me parece bárbaro, se pasa querido. muy interesante cuando se investiga. ¿Cuál es ¿por qué decís que está disculpame porque me No sé, que diga por qué, porque dice fútbol para todos. ¿Dónde está ¿Dónde está, señor? ¿Dónde está el fallo de la jueza? Si se calla un minuto, se calla un minuto, si es capaz de mantenerse tranquilo y callado por un minuto... No, tranquilo no me puedo mantener porque la verdad que lo escucho diciendo barbaridad y una que me involucra a mí directamente. La estaba esperando de pechito. Dígame, ¿dónde está el delito y cuánto es el dinero que se robó los funcionarios donde yo estoy involucrado de fútbol para todos? Le hago esa pregunta. A ver. En primer lugar, yo no conozco en profundidad... Entonces no hablés. Cállate la boca. Si no conoces en profundidad, no hablés. Agarrá los expedientes, lee y después que te informás, vení a denunciarnos. A ver, yo no lo nombré a usted. Pero yo nombraste fútbol para todos, entonces no sabés, flaco, no sabés, sos un denunciador profesional. No soy ningún denunciador profesional. Te olvidaste de la política para ponerte la gorra. Yo, para escuchar las estupideces que está diciendo, sinceramente, se me hace difícil contestar. Sos una persona grande, Soy Flores. una persona grande. Sos una persona grande, te tendría que dar vergüenza. No me da ningún tipo de vergüenza. En primer lugar, si hay algo que no me da, es vergüenza. Vengo denunciando los negociados de los Kirchner desde hace más de 20 años. Los vengo denunciando desde la provincia de Santa Cruz y los he denunciado acá. Quiero decirle lo siguiente. Menciono, para que la gente lo sepa, menciona las causas que están abiertas menciono las causas pero que vos están... no tenés idea después, están abiertas, pero no tenés idea de lo que ocurrió. No necesito saber sobre fútbol para todos para saber que hay una causa penal investigándose cómo se manejó por parte de varios funcionarios, incluyendo a los jefes de gabinetes de ministros. Yo no sé si los jefes de gabinetes de ministros son culpables o no. No tengo que leer nada. Leer bien el dictamen de la doctora Servini de Cubría. Estoy mencionando las causas que están abiertas y que están siendo investigadas. Si usted está investigado y está imputado en alguna de esas causas, es problema suyo, no es problema mío. Lo que digo es, para mí. ¿Cuál es tu explicación de lo que pasó con Fútbol para Todos? Perdón, yo no conozco ni quiero discutir el caso de Fútbol para Todos. Quiero mencionar los casos que están Flores, hoy... Seguí hablando, Flores. Sí, sigo hablando con muchísimo gusto. Voy a seguir. Quiero seguir. Me parece que tiene vigencia y tiene Milagro Sala. Milagro Sala ya está en el Tribunal Superior. Quisiera terminar, Rolando. Quisiera leer los últimos tres casos que Seguí leyendo, Flores, déjemelo, sí. Desvíos de fondos de Tecnópolis, gasto de 500 millones de pesos en el PAMI en remedios a personas fallecidas. Central térmica de Río Turbio, 26.000 millones de pesos para construir una central térmica que no puede funcionar. Es un inventario este hombre. No, estoy haciendo un inventario. Lo que le quiero decir... Cuando en una te pido profundidad no la tenés. Pero le puedo dar profundidad en las que sí conozco a fondo. Y podemos hablar horas si quiere. Sos un hombre que habla por hablar si quiere. Y te olvidaste de la política. No. Y quiero terminar con esto para decir lo siguiente. La idea de mencionar todos estos temas es para decirle a los televidentes que nos ven, a la gente que nos escucha, que si esto no demuestra que existió en la Argentina un plan sistemático para aprovecharse de fondos públicos por parte de los funcionarios... Ahora, Rafael, me dejan hablar en mi momento. ¿Qué plan sistemático hablar? Yo estoy procesado por Fútbol para Todos por una tontería.
Yo no sé por una ahora, autonomía y no forma parte de ningún plan Entonces, sistemático. Entonces, ¿qué venís a hablar? Entonces está tranquilo. Porque Pero no entonces, ¿qué venís a hablar de fútbol para todos? ¿Sabes qué pasa? Como yo sé de fútbol para todos y no sé de las otras causas, Pero no, Mariotto, claramente las otras causas pueden ser iguales a fútbol para todos. Ahora, ¿qué pasaría? Entonces, como fútbol para todos es una infamia que nos acusan, claramente las otras pueden ser iguales. Y justo cuando te pregunto, te pongo el dedo en la llaga y vos no lo sabés responder. Porque yo no he investigado fútbol. Bueno, entonces investigá y después hablá, flaco. No tengo por qué hacerlo. No estoy hablando en pero ¿qué detalle de fútbol pasaría? para todos. Pero, por Estoy favor, mencionando. Y si usted está dentro de una de esas sos causas, un denunciador profesional. A mí no me... Nueva profesión. Lo lamento si Como lo tengo televidente, cansado. Vaya y como explíqueselo a los televidente. jueces, No, a mí me gusta Mariotto. Vaya y escuchar. explíqueselo a los jueces. Era nada, vos te olvidaste de la política. Vaya, no me olvido de la política. Lo tengo acá. Todavía no pudo hablar Alfredo Almeida. Espere, todavía no pudo hablar Alfredo Almeida. Tal vez ellos lo entiendan mejor. A los jueces No me hagan el dúo. ya le explicamos y vamos a explicar todo a los no jueces. pudo hablar Porque Alfredo para Almeida. eso fuimos Me alegro funcionarios. muchísimo. Tranquilamente nos ajustamos a Me derecho. alegro. No, por el problema es supuesto, cuando gente como usted de un gobierno transparente como el de Scioli. difama. Yo no difamo Con a el nadie. caso de Odebrecht, sí, ya Yo no nombraste difamo 5 a nadie. personas, hermano, con ¿A quién Odebrecht. estoy difamando? Y no sabés nada. ¿A quién estoy? Dijiste Siquiera hablemos del caso de Odebrecht. 5 personas nombraste, pusiste en boca hasta la esposa de un señor que tiene una Perdón, joyería. usted... Esperen un momento, esperen. Sí, a ver, Alfredo. Yo le quiero decir algo. Quizás yo no sepa tanto de política internacional y pido disculpas porque yo soy del interior, bien de Salta. ¿Qué tiene que ver Donald Trump con la corrupción en la Argentina? No, yo estoy diciendo lo que pasó Acá, cuando cambió el mundo. Ganó está bien. Donald Trump y cambió pero el mundo. la corrupción existía desde antes. Acá yo le pido a la justicia, no hace falta ni que vaya un diputado a denunciar, los fiscales actúen de oficio, los jueces para eso les pagamos y mucho. Actúen como corresponde y el que tenga que estar preso, que esté preso. Y el que tenga que estar libre, esté libre, porque quizás por ahí tiene razón usted que se lo acusa de algo que no es. Pero si la justicia actuaría como Lo que pasa es que corresponde, si esas causas no se comprueba algo, sería persecución política. Si adentro de 2 años el péndulo vuelve, pero, si no se comprueba, si buena parte de esa causa no se comprueba nada, es persecución política. Lo interesante, Rolando, de la teoría de Gabriel Mariotto es que ya está resultando positiva la presidencia de Donald Trump antes de asumir en Estados Unidos, porque logra que Odebrecht, en definitiva, confiese que en la República Argentina pagó 35 millones de dólares en coimas, en sobornos. Ahora, el que tiene que tomar la posta es el Poder Judicial, investigar a dónde fue esa coima, en qué obras públicas, quiénes fueron los funcionarios que se beneficiaron y citarlo a Odebrecht. Claro que lo tiene que citar, porque tiene que dar explicaciones en la Argentina y tiene que decir a quién le pagó ese dinero y esas obras públicas. Pero te voy a poner el caso de Milagros Salas, que se ha discutido con... Ahora vamos a ver lo que pasó en la Cámara de Diputados. Pero déjeme antes, lo único que le acerté realmente... Tiene la palabra el diputado, tiene la palabra el diputado. Me da un minuto, yo sé. Lo único que le acerté yo es que Donald Trump iba a ganar. Y ganó. Y fíjese, está haciendo, antes de asumir, ya dicen, hace buena política. Es muy positivo. Ahora le devuelvo la palabra al diputado Petri, pero vean lo que pasó hoy en la Cámara de Diputados con Milagros.